Opti, que es médica especialista en medicina interna y medicina nuclear, integrante del equipo de Cámara Gamma y PET de la FUESMEN. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Hola. ¿cómo estás? Bien, Muchas ¿cómo gracias estás, por la Carla? invitación. Bien, No, todo bien, muchas gracias a gracias. vos. Bueno, siempre tenemos este mito de lo que es la medicina nuclear, para qué sirve. Bueno, mira, exactamente, la verdad es que la medicina nuclear es la rama de la medicina que a través de la utilización de radiofármacos permite visualizar los procesos biológicos de todos los órganos del cuerpo. De este modo conocemos la normalidad y a través de la normalidad podemos diagnosticar la anormalidad, es decir, las enfermedades, antes de que los órganos demuestren cambios anatómicos en otro tipo de imágenes como tomografías, resonancias. Y Ujú. además, no solo permite diagnosticar enfermedades, sino que permite el tratamiento de las mismas también con material radioactivo. Es decir, que la medicina nuclear es de utilidad tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de múltiples enfermedades, ¿sí? Muchas veces cuando se someten a este tipo de tratamiento, el Uh-huh. paciente por unos días tiene que estar aislado, ¿no? Uh-huh. No, en realidad, Ah, a ver, digamos, las recomendaciones a las cuales se les da al paciente tanto antes como después de la realización de un estudio de medicina nuclear son bastante más acotadas de las que uno cree en general, ¿sí? ujú. Para prepararlos para los estudios en general no tienen grandes preparaciones previas, no hay que suspender las medicaciones, salvo en algunos casos precisos, y después la única gran restricción después de los estudios de diagnóstico de medicina nuclear es por un corto periodo de tiempo no estar cerca de embarazadas ni de niños pequeños. Ah, Ese bien. corto Ujú. periodo de tiempo puede ir desde unas horas hasta 24 horas en la mayoría de los estudios, Ah, ¿sí? es Hay otros. cortito, claro. Claro, hay Ajá. otros tipos de estudios, por ejemplo, todo lo que es el estudio de la patología de tiroides y tratamientos de cánceres de tiroides sí requieren, por la vida media del isótopo que se utiliza, una restricción más prolongada, pero en el 80%, 90% del resto de los estudios son restricciones cortas de menos de 24 horas, ¿sí? Ujú. Entonces, la verdad es que hay, como vos dijiste al principio, hay muchos, digamos, ideas y mitos que está bueno que nosotros Despejarlos. los Ujú. médicos los despejemos para que los pacientes asistan con tranquilidad. ¿Y qué tipo de enfermedades se diagnostican? Bueno, mira, la realidad es que todos los órganos del cuerpo pueden ser estudiados y los estudiamos a través de medicina nuclear. Desde el cerebro para ver epilepsias, demencias, parkinsonismos, la tiroides, por supuesto, es la pionera del estudio de la medicina nuclear para enfermedades oncológicas y no oncológicas, estudios del corazón para evaluar pacientes con cardiopatía isquémica, que es una de las enfermedades más prevalentes en nuestra época, estudios pulmonares para ver si hay embolias pulmonares, tomaron altísima relevancia en la pandemia con el COVID, estudios renales, estudios óseos para detectar metástasis en pacientes que tienen tumores y por supuesto estudios de cuerpo completo, que son los estudios PET, que son parte de la Ujú. medicina nuclear, para estadificar y reestadificar pacientes que tienen diagnósticos ya oncológicos, ¿sí? Ujú. Lo importante es destacar esto, que son estudios sencillos, como te dije recién, no requieren preparación, en general el paciente concurre, se le hace la inyección del radiotrazador y después en general vuelve, o sea que tiene que disponer en el día de unas horitas que va a estar con nosotros y después no tienen más de esas restricciones que yo te conté previamente. Pero la realidad, Ujú. como te cuento, es que todos los órganos pueden ser estudiados a través de la medicina nuclear. ¿Y toma algo el paciente o se le aplica una No, inyección? Ah, en general es la mayoría, te diría en el digo, 99% para de los ver bien casos. los órganos, ¿no? Claro, es A eso voy. la vía de administración del radiofármaco es inyectable, o sea, una pequeña Ujú. inyección. En general usamos las venitas que tienen los pacientes en las manos, no son grandes volúmenes, como si fuera, yo siempre le digo a los pacientes, es como si fuera una vacuna o un pinchacito muy pequeño, porque el volumen administrado es muy pequeño, entonces no tiene ningún efecto adverso con respecto a lo que siente el paciente en el momento de la inyección, no tiene contrastes iodados, entonces Ujú. no da ningún efecto que el paciente pueda percibir, ¿sí? Son inyecciones totalmente inocuas desde el punto de vista del paciente, ¿sí? Y hay Y se hacen, sí. por supuesto, en pacientes pediátricos, tenemos múltiples indicaciones de los estudios de medicina nuclear
y los hacemos a diario, ¿sí? Así que los niños, los bebés, los adultos, los ancianos, todos nuestros pacientes abarcan todos los rangos etarios, digamos. Claro, y además es la única forma a través de este tipo de estudios conseguir un diagnóstico, ¿no? Digo, por eso es necesario que sea tanto para adultos, para niños. Exactamente. Es la única alternativa. Sí, en realidad los estudios de medicina nuclear dan una información adicional a lo que puede dar una ecografía, una tomografía, una resonancia. Esos estudios que yo te nombré son estudios morfológicos, o sea, nos muestran los órganos por dentro, por decirte, quietos, como están, si están aumentados de tamaño o no, cambiados. La medicina nuclear te muestra cómo funcionan esos órganos. Entonces, mucho antes de que los órganos cambian de forma, aumentan de tamaño, por ejemplo un ganglio, que es una estructura normal que tenemos dispersos en todo el organismo, mucho antes de que empiecen a cambiar de tamaño, empiezan a usar los diferentes radiofármacos que nosotros utilizamos. Y esos son indicios que nos dicen precozmente que en esa estructura está pasando algo fuera de lo normal, ¿sí? Entonces, bueno, permite anticiparse en el tiempo con respecto a otros métodos por imagen, ¿sí? Claro, claro, claro. Y bueno, para ir cerrando, recomendaciones entonces para una persona que se va a hacer este tipo de estudios. Las recomendaciones son simples, primero que acuda tranquilo a la institución. Nosotros, en general, todos los estudios se van con las indicaciones por escrito, por supuesto, para cómo deben concurrir, pero no son indicaciones complejas para nada. Saber que debe contar con un par de horitas que va a estar con nosotros para los diferentes estudios, o sea, que quizás vaya y vuelva, pueda volver a su domicilio o pueda quedarse con nosotros, y que venga tranquilo porque en realidad la medicina nuclear, dentro de los usos pacíficos de la energía nuclear, hoy que está tan en boga por todos los cosas de público conocimiento, la medicina nuclear es un uso pacífico de la energía nuclear que está absolutamente arreglada. Las dosis, todas las dosis efectivas a las cuales se somete el paciente están protocolizadas y estandarizadas y totalmente reguladas por entes nacionales e internacionales con los cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Y con respecto a si me das un minutito como para concluir esta idea, la verdad es que el rol nuestro como institución, como FUESMEN, como Departamento de Medicina Nuclear es contribuir al diagnóstico precoz y preciso de todas las enfermedades, ya sean oncológicas o no oncológicas, y que en base a estos estudios los médicos, que son los que nos derivan a los pacientes, puedan tomar las decisiones correctas, por supuesto. Bien. Y por supuesto que esto es un trabajo que yo hablo, pero digamos, las personas que están atrás de este pequeño trabajo, nosotros somos caras visibles, los administrativos, los técnicos, los médicos, pero atrás nuestro además hay físicos, hay médicos, sí, hay ingenieros, que todos hacen mucho para que nuestro paciente se sienta como si nuestro lema o mi lema particular es que el paciente lo atiendo como a mí me gustaría que me atiendan. Bien. Entonces, bueno, esa es la premisa mía en particular y de los servicios en los que trabajo también, por supuesto, y toda la gente que trabaja con nosotros. Bien, fantástico, bueno, muy clara. Bueno, doctora, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y estamos a su disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias. Ahí escuchábamos a Carla Alberti, que es médica especialista en medicina interna y medicina nuclear, integrante del equipo de Cámara Gamma y PET de la FUESMEN.